Son las 9:28, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia muy vehemente esta mañana, muy apasionada, con Mamen Mendizábal, con David Jiménez Torres, Joaquín Manso y Rubén Amón. Y ahora vamos a cambiar completamente de asunto. Bueno, pero es asunto de actualidad porque ha habido cumbre europea en el día de ayer, Consejo Europeo, y una de las cosas que se ha abordado en el Consejo Europeo, que son los gobernantes de la Unión, es si hay que suspender o no el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel. El gobierno de España está proponiendo eso, todavía no tienen el respaldo de los demás y por eso de momento están en revisemos el acuerdo de asociación, pero España defiende que hay que suspenderlo mientras Netanyahu no termine no ponga fin a la invasión de Gaza, a la intervención militar y a la intervención que lleva desde que empezó en octubre de hace casi 2 años ya. Octubre del 24, después de los atentados de Hamas. Ayer dijo una cosa el presidente, porque ha habido un comunicado de la embajada israelí que critica al gobierno de España, y entre otras cosas dice que el gobierno de España todavía no ha condenado los atentados de Hamas del mes de octubre. Y ayer dijo el presidente Sánchez, y en esto yo sí estoy con él, en otras muchas cosas no, pero en esta sí, que no es cierto eso, que el gobierno español desde el primer minuto condenó los atentados de Hamas, pero que eso no quita para que a la vez se pueda condenar la actuación israelí o la intervención del primer ministro Netanyahu. Bueno, todo esto viene a cuento de que he invitado esta mañana al programa a Hernán Zin, que es reportero de guerra y es cineasta y es mil cosas. Buenos días, Hernán. Buenos días, Carlos. Porque veo que estás terminando de preparar Nacido en Gaza 2, que es como la continuación, pero a la vez la actualización de la situación en Gaza en este momento. Los oyentes seguramente habrán visto, porque yo creo que lo ha visto todo el mundo, Nacido en Gaza 1, que el día de los atentados de Hamas fue lo más visto en Netflix, si no recuerdo mal. Nacido en Gaza 1, digamos, o Nacido en Gaza, que era un documental sobre la vida en Gaza de la gente común y corriente, entre ellos unos chavalitos que ahora pues tienen 10 años más, o alguno más que entonces. Estáis terminando el documental Nacido en Gaza 2, o sea, todavía no está terminado del todo, ya está hecho. No, terminaremos estrenamos en octubre, y la idea, a partir del 7 de octubre de 2023, se convirtió en el documental más visto en el mundo en Netflix. Sí. Y se pasó en la ONU, en el Banco Mundial, como esos 10 niños que filmé en el año 2014, durante la anterior ofensiva israelí, le ponían voz y humanidad a las cifras. Entonces se pasó en Columbia, en Harvard, en NYU. Yo no volvió a cines en Canadá. Yo digo, ¿qué pasó? Que una película pequeñita se convirtió como un símbolo de humanizar a esas cifras, y ahora yo me había retirado ya de la primera línea, pero me sentí con la obligación de volver a hacer la segunda parte, de buscarlos, los he encontrado todos, y a nuestro querido embajador israelí decirle que por qué no nos deja entrar a los periodistas, ¿no? Porque a mí me gustaría estar ahí desde el día 1, sí. Y tengo que contratar a gente local, que ya me han matado bastantes, han matado tantos periodistas que empecé con gente de 30, que eran los seniors, y ahora son chavales de 19, ¿por qué no nos dejan entrar? ¿Por qué? No entiendo. Es que esto es lo primero que yo quería que nos explicara. O sea, ¿cómo se hace un trabajo documental sobre lo que está sucediendo hoy en Gaza cuando no es posible acceder a Gaza, cuando no hay autorización? Lo hemos comentado en esta tertulia más de una mañana. Cuando no hay permiso del gobierno israelí para que los periodistas entren en Gaza. Lo que estás haciendo es contar con el trabajo que hacen quienes ya estaban en Gaza, quienes viven allí. Con periodistas locales muy talentosos, muy valientes, pero como te digo, los han ido matando. Han matado ya 225, la mayor matanza de periodistas, sumando la Primera, Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Y entonces cada vez voy buscando equipos más jóvenes. Ahora el equipo que tengo, que es Ibrahim y un par de chavales más, tienen 19 años y salen a rodar todos los días, pero primero tienen que alimentar a la familia, no hay electricidad, no hay agua, no hay comida, nos cortan internet cada 3 días. En esta censura yo le diría al embajador israelí que si es una democracia con 6 millones de personas ocupadas, no es una democracia obviamente, pero ¿por qué no nos deje formar? En 30 años de reportero de guerra es la primera guerra a la que no entro. Y he entrado en Somalia, he entrado en Irak, en Afganistán, en Siria. ¡Viva la democracia! ¿Qué se refleja en el documental que estáis preparando? O sea, 10 años después de estos 10 chavales, ¿qué ha sido? ¿Qué vida hacen hoy? Hablemos de corazón, Carlos, porque se politiza todo y está muy mal. Porque te digo que las imágenes que recibo cada noche desde hace 18 meses... no hemos visto ni el 1% de lo que pasa. Y no quiero llorar porque lloro todas las putas noches por lo que recibo. No estamos viendo ni el 1%. Y te pongo un ejemplo. Ayer me llegaban imágenes, ellos reparten comida, la tiran desde camiones y al mismo tiempo disparan a la gente que la va a buscar. No nos dejan grabar eso porque, bueno, es un genocidio hecho con inteligencia artificial, ya os voy a contar cómo funciona. Y los cadáveres, que al menos grabamos los cadáveres, son gente que está en los huesos como en Auschwitz. Al principio era gente con carne la que moría y que venía, ahora son gente que ya está
son los Juegos del Hambre. Les tiran ahí los camiones con harina y corren y se pegan entre ellos. Y para conseguir, tenemos a 3 horas de aquí gente que está muriendo de hambre. Y eso no lo justifica ningún 7 de octubre, que por cierto, 7 de octubre es en Palestina, yo que llevo 30 años cubriendo el conflicto, he hecho 2 libros y 2 documentales, ha habido 500 y nadie ha levantado la mano. Así que empecemos a valorar las vidas humanas igualmente. Dejemos de decir esta vida tiene un valor y esta es otra, porque eso es lo que llevó a la invasión de Irak, de Afganistán. Aprendamos como Occidente a que todos tenemos el mismo valor, seamos morenos, seamos del sur o del norte, y ahí empezaremos a construir un mundo mejor. Y dejemos de politizar un genocidio, un exterminio, un holocausto. No se puede politizar. Esto es gente que está siendo exterminada sistemáticamente, sobre todo a través de la inteligencia artificial, y si quieres te cuento cómo funciona, que es lo que a mí más me ha dejado loco de lo que recibo las imágenes todas las noches. Hay un programa que se llama Lavender, que tiene todos los datos biométricos de voz, de redes sociales, de todos los habitantes de Gaza, y lo que hace es darle 200 objetivos al día a los militares, cuando antes, en la anterior campaña, eran 50 al mes, porque los altos mandos militares se reunían y decían. Ahora el algoritmo decide 200 y ataca con una cosa que llama cuadricópteros, que hablan a la gente, que disparan misiles, que son kamikazes, y mata a 200 al día. Con un baremo. Si es un líder de Hamas, 500 como mínimo de daño colateral. Si es alguien que participó en el 7 de octubre, tiene que morir con toda la familia. Un caso de un taxista que lo cogieron para traer a uno de estos rehenes, o prisioneros, como quieran llamarlos, esperaron a que estuviera toda la familia y le cayó la bomba, pues tiene que morir con toda la familia. Médicos, enfermeros, tal, 20 daños colaterales. Te doy otro titular, y este es muy duro y a mí me duele en el alma. El genocidio se ha terminado. Israel ha alcanzado su objetivo, ha matado, como hizo Hitler cuando invade Polonia, en 2 semanas mata a toda la gente, la inteligencia, la gente culta. Han matado a todos los médicos, ingenieros, académicos, enfermeras. ¿Cómo se va a reconstruir Gaza? Seguramente mañana Israel dirá, firmemos la paz, y todo el mundo lo aplaudirá. No queda nadie para reconstruir eso. Y los niños que siguen naciendo, que nacen todos los días, nacen con unos niveles de malnutrición que no he visto ni en Somalia ni en Sudán. Entonces, tienes una infancia que tiene problemas de desarrollo cognitivo, y después tienes una clase media, a la cual este programa Lavender, apoyado por 2 programas más como Gospel y como GoDaddy, que son los que apoyan, es toda una triangulación muy complicada de AI. ¿Cómo se reconstruye Gaza si no ha quedado ni un intelectual, ni un ingeniero, ni un arquitecto, ni un maestro de escuela? ¿Qué le espera a ese lugar? Entonces es muy complejo. Y os digo una cosa, Gaza es un gran laboratorio, y lo ha sido siempre, de armamento. Hay un gran negocio detrás. Me acuerdo 2004, vi los primeros drones en una guerra, llamé a la editorial Planeta, digo, hice un libro que al final no se publicó porque digo, una guerra con drones, este sonido constante que es una tortura para la gente ahí. Y después los drones ya los hemos visto en todas las guerras. Ahora, primera guerra, primer genocidio hecho con inteligencia artificial, donde ya los humanos no deciden las máquinas. Y esto lo vamos a ver en todos lados del mundo. La gente de ICE que está secuestrando a americanos o gente sin conos, sin papeles en Estados Unidos, fue entrenada en Israel y usa un algoritmo muy parecido, Pegasus, que también se utilizó para espiar a políticos, ¿no? Digamos, todo lo que se prueba en Gaza, y yo digo ferias militares, empresas como Elbit System te ponen el logo de probado en combate. Entonces, es un gran negocio también, lo decía ayer Francesc Albanese. Entonces, todo esto que estamos viendo ahora en Gaza, pues eso la nueva peli nos llama Nación Gaza 2, se llama Todos somos Gaza. Porque estamos viendo ahí, que nos asusta tanto la inteligencia artificial en el periodismo, en el cine, pues la inteligencia artificial me asusta en el control de la población, porque en Gaza es un gran ejemplo de que tienen todos nuestros datos, saben lo que hacemos, saben lo que posteamos, saben dónde estamos, y eso lo venden a gobiernos extranjeros, y ahí la connivencia, y Gaza es un laboratorio de lo que se viene en el futuro. Por eso todos somos Gaza, y por eso dejemos de politizar, de poner banderas de un lado o del otro. ¿Es legalmente un genocidio? Legalmente tenemos la obligación, no de Eurovisión, el embargo de armas, todas estas tonterías, o el tratado bilateral. El derecho internacional lo dice, y yo he estado en 3 genocidios ya en mi vida, Ruanda, Myanmar y ahora a este no he podido ir, lamentablemente. El derecho internacional dice que hay la obligación de intervenir militarmente. Clinton no lo hizo en el Ruanda porque 2 años antes en Somalia le habían dado una paliza, dijo no volvemos. Y murieron 1 millón de Hutus y Tutsis moderados. Ahora, el único país que ha cumplido con el derecho internacional es Yemen. Aunque nos parezca una tontería y nos parezca absurdo, el único que ha tomado acción militar es para parar un genocidio.
ha sido en los hutis. Entonces, dejémonos de eufemismos. La gente de Gaza me dice, hablo todos los días con gente que está muriendo de hambre. Me dicen, ¿estáis discutiendo si es un genocidio, no? Me dicen, ¿Occidente qué os pasa? ¿Estáis mal de la cabeza? ¿Estáis discutiendo semánticamente cuando estamos muriendo de hambre? Cuando se nos mueren nuestros hijos de hambre. Buenas noticias. He encontrado a todos los niños. Esto quería saber. Para darte alguna buena, Carlos, claro, porque, perdón. Los 10 los has localizado. ¿Y qué ha sido de sus vidas? O sea, ¿qué vida hacen? ¿Qué te puedo contar? Te puedo contar de Bisan. Bisan en 2014 cae una bomba en un edificio, que es algo muy común, mata a toda su familia, es la única superviviente. Con 9 años coge el teléfono móvil que encuentra, llama a la ambulancia, llega a la ambulancia, se la lleva. La primera vez que la entrevisto acababa de salir, entonces estaba con muy parlanchina. Vuelvo a los 2 meses a Gaza, 2014, octubre, no podía hablar. Estaba traumatizada, un nivel de trauma, claro, has perdido a tus padres, estás herida, no pudo darme la entrevista. La encontramos, habla, ella soñaba con ser profesora de inglés, habla perfecto inglés, ha sido profesora, pero ahora está en una tienda en campaña bajo las bombas. Entonces tú te preguntas, ¿hubiese sido mejor que sobreviviera o no? Porque ¿qué te viene después, Carlos? ¿Qué te viene después? Sobrevives a que te maten a toda tu familia, sobrevives a un trauma brutal, sobrevives a un bloqueo medieval. ¿Para qué? Para que luego te maten de hambre en una playa y te caiga una bomba por una AI. No sé qué decirte. A veces cuando me dicen está vivo y digo, me pongo a llorar primero y después digo, vale la pena que esté vivo. No sabes. Nos han puesto en una situación éticamente y moralmente tan complicada que yo, como soy un humanista, a mí no me importa poco la política, lo que te digo es que lo que estamos viendo y lo que a veces digo, no sé si vale la pena que sobrevivieran. Afortunadamente han sobrevivido, pero la vida que tienen hoy en día no se la deseo a nadie. ¿Tiene familia alguno de ellos? ¿Ha podido...? Sí, tienen familia. ¿Tener hijos, por ejemplo? Hamada, que es el primero que encontramos, que fue bombardeado jugando al fútbol en 2014, fue un hecho que se investigó. Me encanta porque esto es como la rana a la que se le sube la temperatura en el agua, ¿no? Como dicen los americanos o los ingleses, ¿no? Me acuerdo el escándalo cuando hice mi primer libro sobre Gaza en el año 2006, con aquella famosa ofensiva de lluvia de verano, murieron 40 niños. Y en el prólogo del libro yo llamo a llevar a Ehud Olmert, al antiguo primer ministro, al tribunal de La Haya, por 40 niños. Ahora tenemos 100 niños muertos todos los días, ¿no? En 2014 fueron 500 y ahora son 100 al día. Entonces, ¿cómo han subido la temperatura? Y nosotros hemos permitido, como Occidente, como sociedad, nos quejamos de Hamás. Si Occidente, y si hubiese aplicado el derecho internacional el día 1, la primera matanza de niños de 2006 o 98, hubiésemos actuado, no existiría jamás. Entonces dejémonos de tonterías. Creo que Europa, que es un lugar en el cual me siento muy orgulloso de vivir, y mi padre ha sido senador en Italia, así que soy parte de aquí, aunque soy un inmigrante, siempre me he sentido muy orgulloso, pero creo que está traicionando todos sus valores. Se está retratando frente al mundo de una manera... El poder soft power que tenemos lo estamos perdiendo. El mundo nos ve como diciendo, ¿esta gente qué les pasa? ¿No? Me ha dicho que en octubre tendréis terminado el trabajo, el documento. ¿Qué os queda por hacer? Mucho, porque las imágenes tardan en salir. Israel cada 3 días. Perdón, yo no soy político, no suelo hablar de política, pero creo que es el momento de hacerlo. Tú me conoces hace 30 años, 20 años. Yo cuento historias de gente, o amplifico la voz de la gente de Somalia, Afganistán, Sudán, pero en este caso creo que como ciudadanos tenemos que manifestarnos. Y lo que nos cuesta es recibir el material, porque cada 3 días cortan internet. Entonces estamos rodando y pasan 3 días. Tenemos un margen para terminar, pero ya estamos ahí. Rubén Amón, Mamen Mendizábal, David Jiménez Torres, Joaquín Manso. Hablabas de la asombrosa pasividad de Occidente y los países árabes. Me refiero a que algunos de ellos tienen relaciones privilegiadas con Israel, curiosamente. Otros interpretan que Hamás es un rival inaceptable por su connotación y vinculación con los chiíes. Digamos que los palestinos son víctimas polifacéticas. De Hamás en primer lugar, de Israel en primer lugar también, porque creo que no se puede establecer jerarquías, y de la especulación del mundo árabe igual que del mundo occidental. Totalmente. Es como son las víctimas universales de todos. Los árabes los primeros, vamos. Europa se ha retratado mal porque creo que aquí tenemos unos principios y unos valores por los cuales somos una sociedad libre, abierta, y hemos quedado en evidencia de que no es así cuando hay intereses creados económicos y financieros.
pero los países árabes es una vergüenza, son los que siempre han tirado a los palestinos bajo las ruedas del tren, ¿no? Ahí Rubén has acertado, ¿no? Los primeros y de hecho, nacido en Gaza, que ha sido Todos somos Gaza, es una película muy cara, son casi 2 años de rodaje, con más de 40 personas, yo digo que la financian los árabes, y llamo a amigos árabes y digo, poned el dinero, cabrones, porque al final es la gente europea la que la está financiando, y digo, pero sí, sois vuestra propia gente, ¿no? Pero no, les cuesta muchísimo empatizar con ellos, y como bien señalas, hay una división, hay un cisma ahí de Hussein y la batalla de Kerbala entre suníes y chiíes que es casi irreconciliable, una guerra civil en el mundo árabe también, en el mundo árabe persa, digamos, hablemos con corrección, ¿no? Pero eso tampoco ayuda a los palestinos, entonces son los outcasts, los marginados de los marginados de los marginados, ¿no? Y es muy complicado, y yo me pregunto, también quiero ir un poco a la esencia de todo esto. Es una colonización de manual. ¿Qué tiene que ver ahí en el Oriente Próximo? Por más que le haya pasado una desgracia, por más que un libro diga que hace 3.000 años que esa es su tierra, un ucraniano, un polaco, un ruso, ¿por qué tiene derecho a vivir ahí? O un argentino, cuando ahí vive gente que ya lleva 4.000 años de historia continuada, que son los palestinos. ¿Qué derecho? Pensé que esa mentalidad del Tratado de Berlín del siglo XIX se había terminado. En los años 50, la colonización, ver al otro como alguien inferior que le puedes quitar la tierra. Pues sí, en el siglo XXI, que es sorprendente a nivel filosófico y a nivel moral. El anacronismo que implica Israel. Seguimos con esta lógica de el aborigen no pinta nada, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Australia, como pasó en Argentina. Estamos en eso. Eso es la definición. Lo demás, antisemitismo, todo esto son todas excusas dialécticas para no afrontar la verdad. Es una colonia europea en Oriente Próximo. Y Hernán, ¿qué capacidad de resistencia queda? O sea, quiero decir, ¿qué le queda a Palestina realmente para defenderse, para protegerse, si es que le queda algo? Yo soy muy negativo. No le queda nada. Van a por el West Bank, por Cisjordania, ya han destruido Gaza. Creo que hemos perdido. O sea, ¿será marinador, como quiere Trump en el futuro? No, porque los escombros tardan 50 años en sacar. ¿Sabes lo que son los escombros de todo ese lugar? ¿No? Es muy duro y se ha perdido, hemos perdido, ha ganado el mal. Muchas veces gana el mal, lamentablemente. Espero que haya unos juicios de Nuremberg, espero que mucha gente del gobierno, de este gobierno y los anteriores, pues esto no es Netanyahu, Sharon también era una bestia, digamos, todo se pasa en el derecho internacional y el derecho humanitario y lo han destruido también. Otra consecuencia, otro daño colateral es que ya algo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, un mundo nuevo, la ONU, también se lo ha llevado por delante con una impunidad que a mí me deja, y es una pena, porque nosotros como reporteros en el terreno siempre nos amparamos a eso, ¿no? La Convención de Ginebra nos va a respetar, no, se ha ido todo al garete. Hernán, ¿cuál es la sensibilidad de la sociedad israelí? Cero. En los años 90 yo he hablado mucho con Gideon Levy, Amir Haas, grandes intelectuales, estaba el movimiento Paz Ahora, estaba B'Tselem, que es la mayor ONG de Israel que recopilaba todo lo que pasaba contra los palestinos, las mujeres de negro que iban a los checkpoints, había una izquierda o un centro izquierda culto, pero todo eso cambia cuando llega en los años 90 toda la inmigración con la caída del muro de Berlín de Ucrania, Bielorrusia, Rusia, gente sin cultura democrática, y se los llevan por delante y los acorralan al movimiento Peace Now, que fue el que consiguió que se terminara con la ocupación del Líbano en los años 2000. Esa gente ha desaparecido, no están más, los ha prohibido. Pensar que unos colonos, que es algo ilegal en el derecho internacional, ahora estén en el gobierno hace 20 años parecía imposible. Entonces, la verdad que la sociedad se ha radicalizado unos puntos. El 50% aprueba el genocidio, el 80% que es la destrucción de los palestinos. Y es muy complicado. Hablar de 2 estados ya es una gran mentira. No compremos las mentiras dialécticas. No va a haber 2 estados y ha ganado Israel. El tiempo dirá si pagarán por estos crímenes de guerra tan graves, ojalá que sí. Y ojalá que también muchos periodistas, no digo España, no que España es un país muy civilizado, pero periodistas como Piers Morgan, periodistas... Me recuerda mucho, tú y yo alguna vez hablamos, Carlos, de Ruanda. Yo estuve entrevistando a Valerie Meberiki, que fue la que desde Radio Mil Colinas decía, matemos a las cucarachas. Pues ha habido mucha gente que se ha amparado el 7 de octubre, en muchos medios internacionales, que ha dicho esto, ¿no? Y yo que he colaborado con la BBC, con el New York Times, me han decepcionado muchísimo. No voy a colaboraré contigo si quieres, cuando quieras, pero con ellos nunca más. La BBC, los titulares son terribles. El último titular de BBC hace un año, las víctimas del 7 de octubre recuerdan a los desaparecidos. Mueren en pequeñito abajo, mueren 1.000 palestinos esta mañana. Digo,
cuánto vale una vida y cuánto otra. ¿Cuándo vamos a construir un mundo en el que todos valgamos lo mismo, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI, por favor. Es hora de que todas las vidas valgan lo mismo, ¿o no? Hernancín, gracias por la visita y por hablarnos de Todos somos Gaza, que es la... En noviembre en cines, exacto. De Nacido en Gaza. En noviembre, pues en noviembre vienes otra vez. Gracias, Carlos. Gracias, de corazón. Que vaya bien. Y gracias por la conversación de esta mañana.